Bueno, un saludo para aquellos suscriptores de Despertemos Juntos. Aquí en esta ocasión tenemos a nuestro amigo Salim, una persona a la cual ya llevo tiempo siguiéndolo. Me gusta sus conocimientos, cómo se expresa y pues en esta ocasión tengo la oportunidad de tenerlo de invitado en el canal. Así que, Salim, bienvenido. Oh, mi hermano, muchísimas gracias a ti por invitarme a tu espacio, donde veo que estás haciendo una labor de divulgación muy importante y muy contento de estar acá. Con mucho gusto, pues estamos aquí para compartir información con todos tus seguidores. Gracias, Salim, gracias por sacar el tiempo. Bueno, entonces, Salim, vamos a hablar o vamos a introducirnos en, o vamos a decirle exactamente a la gente que se quiera, digamos, incursionar en ese tema de la investigación, que han visto o han detectado que hay cosas que no están correctas en la sociedad, en el mundo, en la perspectiva que los rodean, que se empiezan a cuestionar cosas, pero no saben exactamente qué o dónde buscar. Entonces vamos a iniciar con eso y pues para eso, Salim, quiero pues hacerte una pregunta. Eh, Tan pronto me la responda, yo pues también daré mi punto de vista de cómo se ha afrontado esa pregunta que te voy a hacer desde el punto de vista de ambos y pues para que eso sirva como guía para las personas que nos vean. Entonces, Aline, la pregunta sería prácticamente, ¿cómo comenzaste en ese mundo de investigación, de saber que algo no encajaba en la sociedad o en el mundo o lo que nos contaba desde la escuela o desde los templos religiosos de las diversas religiones que han existido y que ahí yo creo que es donde tal vez posiblemente te dice cuenta de muchas cosas que no encajaban? Sí, es muy buena pregunta, sobre todo para quienes estamos buscando información, investigando, que a veces no comprendemos o no sabemos muy bien en qué información confiar. Bueno, esto tiene varias cosas y yo diría que hay que comenzar por lo más importante o lo más profundo y es el impulso innato, el impulso natural del ser humano de querer aprender, de querer conocer, de querer investigar, de querer buscar respuestas a diversas incógnitas de la vida que comienzan a surgir desde muy niños. Desde que estamos muy niños tenemos inquietudes muy profundas, ¿no? Sobre la vida, sobre el universo, sobre qué hay más allá de la muerte. Cuando estamos pequeños y muere un familiar, nos hacemos preguntas y yo, al igual que todos, me las comencé a hacer. Pero, ¿qué pasa? Que de acuerdo al impulso que tenga cada ser humano, algunos van a motivarse a buscar un poco más, algunos otros buscan un tiempo y se cansan o se distraen con otras cosas, y algunos simplemente deciden no buscar de una forma pues decidida, ¿no? Esas respuestas. ¿Y por qué a veces pasa esto? Bueno, vivimos en un mundo que tiene muchas distracciones, tiene muchas cosas en las cuales el ser humano se enfoca, ¿no? Desde los estudios, los medios de comunicación, bueno, diversas cosas que de alguna forma intentan apagar un poco o distraernos, ¿no? De esa búsqueda interior y terminamos pues conformándonos con lo que en muchas ocasiones el mundo ofrece. Sin embargo, cuando surge el impulso natural de la búsqueda, ese impulso es un impulso espiritual. La mente se pregunta, pero la necesidad, el deseo de buscar surge del espíritu. Entonces, las respuestas que busca nuestro espíritu se resumen, ¿no? En las preguntas existenciales de quién soy, de dónde vengo y para dónde voy. Todo eso que nosotros necesitamos saber se resume en eso, en origen, identidad y propósito. El origen, más allá de haber nacido, ¿no? De un padre y una madre, que eso pues lo podemos comprender, pero vamos más allá, ¿no? Queremos entender el origen como raza humana. ¿Cuál es el origen de la humanidad en los tiempos más remotos de la existencia del universo? Y hay algunas corrientes que intentan o nos dicen que tienen esas respuestas, ¿no? A nivel religioso se nos enseña que es Dios, un Dios creador. A nivel científico se nos habla de, bueno, del Big Bang, que es una de las teorías más aceptadas, ¿no? La gran explosión. Aunado a eso está la evolución de Darwin, que, bueno, a partir de las especies que van evolucionando, en el caso del ser humano, surge de los homínidos, ¿no? La evolución de los homínidos.
Y bueno, la vida surge, ¿no?, de una sopa primigenia y a partir de ahí se crean las primeras células y luego pues se van volviendo más complejas hasta crear organismos más complejos y así se van creando diversas especies vivas hasta llegar a los animales. Los animales van evolucionando y uno de ellos pues evolucionó hasta el ser humano. Eso es a grosso modo, ¿no? Aquí muy resumido la respuesta que te da la ciencia, sin decir que son verdades absolutas, porque ni siquiera pues eso está 100% comprobado en la ciencia. Sin embargo, hay muchas personas que se conforman con esto, ¿no? O con la explicación religiosa de un Dios creador mágico que de un día para otro o en 7 días, ¿no? Creó todo, o del otro lado una respuesta científica que tampoco llena esos vacíos existenciales. Entonces, a partir de ahí hay algunos que se conforman y otros que no, otros que siguen la búsqueda para poder entender un poco más esos misterios. Eso en cuanto al origen, ¿no? Cuando hablamos de identidad, del saber quién soy, realmente soy la identidad que el sistema me colocó, un nombre, un apellido, nací en una familia en concreto, tengo unos estudios, tengo unos hobbies, bueno, todo lo que conforma la identidad que tenemos en el mundo hoy en día. Yo soy diseñador gráfico de profesión, no sé si tú tienes alguna profesión también en concreto, los que nos estén viendo tendrán alguna profesión. Nacimos en un país, somos colombianos en el caso de nosotros, y bueno, eso es la identidad que se crea en esta vida, ¿no? Y luego está lo del propósito. ¿Para qué existimos? Es decir, ¿qué hacemos aquí? No comprendemos el origen, pero lo cierto es que existimos. No comprendemos quiénes somos, pero ya de alguna forma comenzamos a entender que debemos tener una identidad. Y si estamos aquí, ¿con qué propósito? Más allá de lo que nos han dicho de crecer, estudiar, reproducirse, trabajar, crear una familia y después de eso, pues, dejarles un legado y morir. Ese es el propósito del mundo, ¿no? El sistema en el que vivimos que nos han enseñado. Y claro, cuando a ti te enseñan todo esto, ¿no? Desde el origen, lo que eres y al final cuál es tu futuro, ya sea que mueras, bueno, todos vamos a morir, pero la ciencia te dice que más allá de la muerte no hay nada. La religión, de acuerdo a la religión que estés, te va a decir que te vas a un cielo o un infierno y hay algunas otras que te pueden decir que vas a reencarnar o te vas a ir a un nirvana. Bueno, depende del patrón cultural. Entonces es bastante confuso resolver esos cuestionamientos. Algunos se contentan con esas respuestas y otros, que muchos de los que estamos acá, seguramente no nos conformamos con eso, por eso seguimos la búsqueda. Y hablo de esta parte porque es muy importante entender por qué surge la necesidad de buscar. Es una condición natural del espíritu que intenta que el ser humano vaya en busca de expandir su pensamiento, vaya en busca de encontrar su identidad espiritual para de esa forma poder encontrar su propósito de existencia. Porque al final lo que un padre siempre pretende de sus hijos es que los hijos logren, bueno, además de criarlos y todo esto, entregarles valores, lo que quiere un padre es que sus hijos puedan ser autónomos hacia el futuro y que con ese legado que aprendieron puedan seguir expandiendo esa misma creación, puedan seguir expandiendo la familia, puedan seguir expandiendo los valores positivos que el padre les inculcó. Y si hablamos de la creación como tal, nosotros hemos aprendido que existe un creador, ¿no? Desde el punto de vista religioso. Sin embargo, la religión enseña un creador que se aleja de, digamos que de lo que uno pensaría con lógica de lo que debería ser un creador, ¿no? Porque cuando uno lee el Antiguo Testamento te encuentras con un ser emotivo, lleno de ira, de venganza, que pide sacrificios. Parecería más un ser humano desequilibrado mentalmente que lo que sería un ser divino. Entonces, a partir de ahí incluso comenzamos a cuestionar la figura de un Dios. Y claro, estamos ante una situación donde surge la pregunta que tú me hacías. Muchos queremos buscar y no sabemos dónde, porque hay tanta información, hay tantas cosas, tantas teorías, que al final se genera una incertidumbre en lugar de una certeza. Y ahí es donde debemos comenzar a entender algo, o por lo menos fue lo que yo entendí en mi proceso de búsqueda, teniendo en cuenta esto del impulso natural. Una de las cosas más importantes que yo descubrí es que en el planeta Tierra ocurrió la incidencia de una fuerza negativa. Y eso es clave, porque la gran mayoría de seres humanos pueden detectar el mal cuando ven las guerras, cuando ven situaciones de inseguridad.
bueno, todo tipo de cosas, ¿no?, que vemos a diario en los noticieros que son bastante lamentables. Nosotros podemos detectar el mal y decimos, hay algo malo que ocurre en el planeta Tierra, y en muchas ocasiones achacamos ese mal a nuestro propio comportamiento, ¿no? Eso es culpa, por ejemplo, de los gobiernos, o eso es culpa de esas personas que crecieron desequilibrados mentalmente. Bueno, básicamente creemos que la lucha de entender el origen de ese mal es aquí entre nosotros, ¿no? Y nos culpamos a nosotros mismos. No, el cambio del clima es por culpa del ser humano, los conflictos bélicos es por culpa de los seres humanos. Y si bien tenemos gran parte, ¿no?, de esa situación, nosotros debemos entender, que era lo que te decía ahorita, que aquí en el planeta Tierra surgió, bueno, surgió no, llegó, se estableció una invasión extraterrena hace cientos de miles de años. Que esto es lo que denuncian muchas culturas en el pasado, los sumerios lo hablaban, los egipcios, las culturas o civilizaciones de la India, de África, de Europa, de Norteamérica, de Centroamérica, de Sudamérica, por todos lados, en todos esos conocimientos ancestrales está la huella de lo que ellos llamaron los seres venidos de lo alto, que desafortunadamente estos seres que se describen tenían una naturaleza invasora, colonizadora y hostil. Varios documentos mencionan cómo esas razas le enseñaron a hacer a los seres humanos todo eso que hoy día vemos, ¿no? Conflictos, inseguridad, procesos de, bueno, ideologías de género, bueno, todo lo que ya sabemos que hay en el mundo, y que, bueno, algunas de esas cosas ni siquiera se pueden mencionar en YouTube, pero ya ustedes saben a lo que estoy hablando. Entonces, ¿qué pasa? Que esa invasión dejó también un conocimiento, una información para enseñarle a los seres humanos, desde el punto de vista de esta rebelión, cuál era nuestro origen, cuál era nuestra identidad y cuál era nuestro propósito. Pero, así como esa información llegó por el lado de esa fuerza invasora, también al planeta Tierra llegaron fuerzas positivas de carácter extraterreno también, que vinieron a ayudar, que llegaron aquí y contactaron también a las antiguas civilizaciones para entregarles conocimientos acerca de la naturaleza, acerca del espíritu humano, acerca del origen, del propósito e identidad. Es decir, el conocimiento verdadero de lo que es nuestro origen, identidad y propósito también fue entregado. Solo que al pasar el tiempo, la fuerza negativa que se estableció aquí tomó también esos conocimientos y los manipuló, los mezcló o los escondió, para que de esa forma el ser humano nunca llegara a encontrar la verdad. Entonces, ¿qué quiero decir con todo esto? Para que vayamos estableciendo bases de conocimiento. El conocimiento, la información de lo que somos, de nuestro origen y de nuestro propósito existe, el conocimiento real de eso. Esa información fue entregada, pero, como lo decía ahora, fue manipulada y escondida. El reto de nosotros es encontrar esa información. Un conocimiento que nos ayudaría a comprender nuestro rol en la creación, y de esa forma, al entender nuestro propósito, seguramente nuestro comportamiento cambiaría. ¿A qué me estoy refiriendo con esto? Si a nosotros nos enseñan que nuestro origen es el caos del Big Bang, o el caos de un Dios iracundo y vengativo, como el del Antiguo Testamento, claro, eso va a justificar el accionar negativo de la humanidad. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, se nos dice que nos creó el Dios de los ejércitos. Y claro, existen guerras. Lógico, si el Dios de los ejércitos nos crea, eso tiene justificación. Si vamos al Big Bang, que es una explosión, se entiende luego cómo el comportamiento humano crea mecanismos de autodestrucción como bombas, por ejemplo. Eso en cuanto al origen. Si vamos a la identidad de que venimos de las bestias, de un origen irracional, instintivo, entonces eso justificaría en muchos casos el comportamiento irracional e instintivo del ser humano en contra de otras personas. Y si nos dicen que el propósito es, bueno, morir y ya, en el caso de la ciencia, o en el caso de la religión, si te portas bien te vas para el cielo y si te portas mal vas para el infierno, es decir, premio y castigo, eso va a justificar también muchos comportamientos humanos de que, bueno, si me muero y no hay más nada, pues yo hago lo que se me dé la gana, porque al final no va a haber un juicio, entre comillas, de mis acciones. Y si me voy para el cielo, entonces yo me porto bien solo cuando esté en la iglesia, pero cuando esté fuera de la iglesia hago lo que se me da la gana, que es lo que normalmente ocurre. Porque al final Dios no me va a ver, ¿no? Esa es la creencia. Porque además las leyes del Antiguo Testamento te castigan si eres sorprendido
Entonces, claro, eso ha jugado un papel o una influencia en la mente humana durante toda la historia, que es lo que ha generado a su vez el comportamiento errático que tenemos como humanidad. ¿Por qué? Porque no comprendemos nuestro origen, nuestra identidad y nuestro propósito. El punto aquí es, si nosotros queremos emprender un camino de búsqueda real, nosotros tenemos que entender como base, como principio, que el planeta Tierra y la humanidad sufrieron la influencia de dos fuerzas, una negativa y una positiva. Cada fuerza de estas dejó una información, un conocimiento. La información de la fuerza positiva siempre te va a hablar del espíritu, siempre te va a hablar del ascenso, siempre te va a hablar de las leyes naturales, siempre te va a enfocar o te va a enseñar el camino del bien, no de la dualidad del bien y el mal, el camino del bien. La luz solo tiene una cara, no tiene dos, solamente una. Si te vas a las otras fuentes que provienen de la fuerza negativa, ese conocimiento va a sumergir al ser humano, por lo general lo sumerge en la dualidad, en lo que está bien y lo que está mal, que era lo que te decía ahorita, ¿no? La religión enseña que si te portas bien vas para el cielo, si te portas mal vas para el infierno. Ese, ese conocimiento, esa Como una doctrina, manipulación. claro, esa doctrina es de esa fuerza negativa, eso no pertenece al origen luz, esa dualidad. Te van a enseñar por acá corrientes místicas y esotéricas que supuestamente te van a hablar de un ascenso espiritual, pero te ocultan que a los planos energéticos a los que debes conectarte para tener esa supuesta espiritualidad, en esos planos vagan entidades de baja vibración que se alimentan de tu energía mental y espiritual cuando te conectas a través de prácticas a esas dimensiones. Entonces, eso no te lo dicen, claro, y te dicen, no, en el astral hay un astral bueno y un astral malo. Siempre la dualidad. Entonces, además de eso, esto abarca también el ámbito de la ciencia. Hay una ciencia luz que también fue enseñada. Por ejemplo, uno de los exponentes de la ciencia que proviene de la fuente original, Nikola Tesla, fue uno de los científicos que enseñó a la humanidad la ciencia verdadera, por ponerte un ejemplo nada más. La contraparte de Nikola Tesla, por ejemplo, es Albert Einstein, que es el de la ciencia materialista. Y claro, la ciencia también te enseña no una ciencia del espíritu, sino una ciencia materialista. Lo que se puede tocar de lo físico es lo que ellos pueden probar, ¿no? Con el método científico. Por eso la ciencia no te habla del espíritu. Es decir, la ciencia te arranca el espíritu para que tú solamente contemples lo físico como si fuese la única realidad de la existencia. Entonces, el reto está ahí, ¿no? En poder discernir el conocimiento verdadero del espíritu que está alejado de toda creencia, que está alejado de misticismo, espiritismo, esoterismo, y está alejado también de prácticas mentales que no te enseñan o no te impulsan realmente por un camino espiritual. Todo lo que en este mundo esté relacionado con esas prácticas de creencia, misticismo, esoterismo, brujería, bueno, no se me ocurre otro término aquí, todo lo que esté relacionado con eso y te diga que es espiritual, ahí está la manipulación. Eso es falso. Entonces, son algunos elementos para uno comenzar a comprender. ¿Y por qué yo pude llegar a esa conclusión? Porque precisamente el conocimiento que proviene de la fuente original te enseña eso. Te dice, el camino del espíritu es sencillo. No tiene nada que ver con creencias, misticismos o espiritismo. No tiene nada que ver con eso. Tú para crecer espiritualmente, por decirlo así, no necesitas hacer mantras, no necesitas hacer meditaciones trascendentales, no necesitas tener camándulas, ni rosarios, ni nada de eso. Solamente debes cuidar tu cuerpo, tu mente, tus emociones, y a partir de esos tres pilares, tú empiezas a construir un nuevo ser humano, limpiando tu cuerpo de vicios que lo contaminen, limpiando tu mente de imágenes y pensamientos que te atrasen y controlando tus emociones para que no te generen un desequilibrio. Y de esa forma comienzas a limpiar tus células y ahí es donde realmente comienza el verdadero camino hacia el ascenso. No un ascenso religioso, es un ascenso en el sentido de que comienzas a fortalecer los dones innatos que tenemos como humanidad. Nuestra mente se vuelve más lúcida, nuestro cuerpo se vuelve más sano, nuestras emociones más equilibradas y evidentemente nos conectamos más a los principios de la vida. Principios
a los que estábamos conectados antes de que esa invasión llegara. Entonces, para terminar esta parte, el principio de la búsqueda, más allá de comenzar a leer todos los libros, todos los conocimientos, que sí, eso es importante porque te llenas de información y eso siempre es bueno. Lo importante aquí es que debemos aprender a discernir el verdadero conocimiento espiritual del falso. El verdadero conocimiento espiritual es sencillo, es simple pero poderoso. El falso conocimiento espiritual es el que se llena de arandelas, de cosas extras para mostrarse mucho más poderoso, supuestamente, pero al final eso es atraso espiritual. O si no, por ejemplo, un referente que todos tenemos como un ser elevado, ¿no? A nivel espiritual es Jesús. ¿En qué momento Jesús hizo las prácticas que se enseñan en corrientes místicas para alcanzar un nivel elevado de espiritualidad? En ningún momento lo hizo. Al contrario, él siempre Entonces vino enseñó. a denunciarlas. Exacto. Él cuando enseñaba hablaba mucho de la naturaleza, de la semilla, del campo, hablaba del perdón, el perdón que es el control de las emociones, hablaba de ofrecer la otra mejilla. Bueno, si usted lee la enseñanza de Jesús, se centra en los tres parámetros que te dije. Cuerpo limpio, mente sana, emociones equilibradas. Y a partir de ahí se comienza a construir un ser humano, ¿no? Se deja atrás el viejo hombre y se nace al nuevo hombre. Entonces, esa es la base, esa sería la base de, digamos que del el principio de la búsqueda, porque el objetivo de la búsqueda del ser humano es llegar al bien. Y llegar al bien es un camino que no se detiene, es un camino que es permanente. La búsqueda nunca termina. Eso también es importante recalcarlo. La búsqueda en el ser humano nunca termina porque es la naturaleza del espíritu. Si estamos en un proceso de ascenso, permanentemente debemos estar aprendiendo, debemos estar buscando, debemos estar también, sobre todo, aplicando los conocimientos que nos ayuden a ese proceso de avance. Entonces, más allá de yo recomendar aquí, no, mira, comienza por este libro, por este documental, que todo eso obviamente va de la mano. Yo lo que recomiendo es buscar los verdaderos conocimientos espirituales y ya lo demás comienza a surgir. Claro, es un camino que no es de un día para otro. Son años de aprendizaje, años de discernir. Hay conocimientos que uno cree que son positivos y resulta que no. Y ahí, pues, en esa búsqueda es donde uno va aprendiendo a poder identificar el mensaje de la luz y también a identificar el mensaje negativo. Entonces, eso básicamente en esta parte para responder a tu pregunta. Vale, estaría, bueno, muy profundo porque, digamos, de una idea, de una idea que a simple vista parece simple, es compleja porque mira todas las cuestionantes que te llevó, te cuestionase una cantidad de cosas y mira, hoy en día, al nivel, digamos, intelectual, pero no de conocimiento del que más sabe, sino del conocimiento que realmente necesitas para aplicar cosas para ti mismo, mira todo lo que te ha llevado. O sea, una cuestionante es grandísima, es brutal, es muy fuerte, muy poderosa porque mira, es lo que ustedes a veces hablan de que implementar la semilla. Tú en algún lado viste, te surgió, te creció esa semilla, mira todo el árbol que ha crecido, el conocimiento que hoy en día tienes y que no solamente lo tienes para ti, sino que lo estás compartiendo para que mucha gente, así como tú lo has hecho, pueda también tener esa oportunidad de despertar interno y de conciencia. Entonces, muy profundo y de verdad sí, pues muy revelador porque eh, creo que eso le ayuda a las personas a hacerse una idea, a cuestionarse todo lo que tú decías de los temas religiosos, incluso algo, mucha gente no se cuestiona el tema de la creación, el Big Bang. Yo siempre me he cuestionado, yo no, nunca creí la idea de, de que viniéramos del mono, pero tampoco puedo entender que de la nada surgiera una explosión. O sea, para mí suena ridículo. Tiene que haber algo más, hay un plan. En ese momento no sabía qué era, digamos que hoy estoy un poco más cerca de descubrir qué es, pero ya soy menos ignorante que en ese momento y la idea de todo eso es eso. Eh, Te cuento que yo por lo menos para darme cuenta cómo llegué a donde soy ahora, que pues en comparación contigo soy en pañales, pero pues la idea es esa, de pasitos, como un bebé, primero para correr hay que aprender a caminar. Entonces,
¿Cómo logré yo todo eso? Me empecé a cuestionar también. Tenía una abuela que era muy fanática al catolicismo, obligados teníamos que ir a la iglesia, yo no podía creer en el tema de las imágenes, eh, y las oraciones o el rezo, porque realmente es rezo, no podía comprender muchas de esas cosas que dijeran que uno simplemente haga caso y no hay derecho a cuestionarse. Mi abuela murió, decidí buscar en otras religiones porque la católica no me convencía, no puedo creer que decidan cantarle, orarle o ofrendarle a unas estatuas. Fui a diferentes religiones, pasé por las Testigos de Jehová, pasé por la una que, no sé si la has visto, que hoy en día predican profecía, que lo atrapan a uno con ese don de la profecía, le revelan cosas que ya hoy en día pues ya sabemos que no son profecías divinas ni nada de eso, sino que son otras cosas que no son buenas. Entonces yo dije, no, eso está mal, me salí, indagué, luego de tanto buscar, digamos que me perdí un poco, conocí por unos amigos ahondé, digamos así, el tema de prácticas satánicas y eso, a conocer, porque yo dije, bueno, digamos, uno conoce un poco de Dios, entre comillas, pues vamos a ver qué dice el otro lado, a A ver ver qué qué dice el es. diablo. Sí, Sí. y me di cuenta que ahí al menos hay manifestaciones que no son buenas. Si uno se da cuenta que de ese lado sí, eso es de mucho respeto. Y uno dice, bueno, ¿por qué del lado de lo que le llaman el diablo sí se puede notar una diferencia y por qué del lado donde está Dios no hay respuestas? Antes hay más cuestionantes. Pero luego comprendí que aún así, estando en ese lado, tampoco era el camino, porque antes le sometían a uno, o sea, era el mismo sometimiento que en la misma religión bueno, de las distintas religiones que hay. Luego comprendí que el satanismo o como lo quieran llamar, terminó siendo a largo plazo una religión más de todas esas religiones que existen. Y pasó el tiempo y pues tuve la oportunidad de conocer a Neil allá en Barranquilla, en Soledad, en un colegio, no me acuerdo ahorita, creo que era por el barrio Limón, y ahí yo fui allá por medio de un amigo que él le gusta mucho el trago, y él, de la persona que menos esperaba, fue la persona que más me abrió a este mundo, porque por, por una curiosidad, digamos, yo tenía todas estas interrogantes, y de la persona que menos esperaba, me comentó, me empezó a revelar cosas que él había oído de esas charlas que él asistía allá a Neil, y de unas no las cuestioné, no las cuestioné. En ese momento me sació la curiosidad porque yo dije, no puedo creer que haya encontrado en algún lugar lo que creo que son respuestas a tantas interrogantes. Comencé a ir, fui como por 2, 3 meses y la revelación fue abismal. Para 3 meses son poquito, pero el contenido que yo me llevé, que descubrí, que conocí, me sirvió para poder hoy en día arriesgarme a hacer ese tipo de videos, de contenido, porque tú lees entre la misma Biblia, luego te das cuenta que la Biblia no es suficiente para revelar muchas cosas que allí están. Luego nos presentan libros apócrifos, empezamos a mirar incluso hasta en Hollywood que descaradamente nos muestras parte de verdad en la cara, entonces uno empieza como a armar ese rompecabezas, un rompecabezas grandísimo que uno no lo alcanza a armar, pero todo es un proceso, hay que caminarlo, es complicado, pero la idea es ser constante, como tú decías. Hay que ser constante porque en la religión te enseñan a que obedezcas, no cuestiones, haz las cosas correctas y tendrás el libro de la vida asegurado. La vida con Dios en el libro de la vida asegurado, pero ese camino sí es más de compromiso. Ahí es donde está el verdadero reto de nosotros, porque todo ese sistema se ha encargado de tanta manipulación a que nos confundamos, queramos desistir o digamos que realmente la religión tiene la razón. Y no, es seguir con constancia y lo que se viene, Salim, porque se vienen muchas cosas que aún, libros que aún no se han descubierto, que algún día
bueno, conocimiento que será entregado en sus respectivos momentos. Pero eso ayuda. Entonces, lo importante de eso es no quedarse con lo que nos dice la religión, sino es más, indaguen. Yo creo que no se pierde nada con indagar. No se pierde nada con indagar porque antes uno de los miedos de las personas es que si uno cuestiona a Dios, entonces le va a pasar lo peor, así como lo decían en el Antiguo Testamento. Y no, porque yo incluso a mis familiares les he dicho, mire, no pasa nada, yo aquí soy, he cuestionado las cosas de ese Dios del Antiguo Testamento y no pasa nada. Es solamente saber hacer las cosas, tampoco volverse loco, porque ya eso sería meterse en el fanatismo. Y eso no se trata de fanatismo, sino pues hacer las cosas a su debido momento, con calma, muy parecido a lo que el Cristo hacía en esos tiempos por allá en Jerusalén y todo esto. Es más eso, es entregar un mensaje. Quien lo quiera recibir, lo recibe, y quien no, pues no pasa nada. No es el momento de esas personas de recibir esta información. De eso se Entonces, todo trata. eso es muy... Sí, de Sí, eso se dale, dale, trata. No, continúa. de eso se trata la búsqueda de lo que estás diciendo, ¿no? Es un camino de constancia, de no, de no desfallecer, ¿no? En encontrar esas respuestas. Y poco a poco las respuestas van llegando, pero eso es con el tiempo. A veces queremos que todo llegue leyendo solo un libro o viendo un video o asistiendo a una conferencia y no todo llega así. Por eso decía que el camino del descubrimiento, del ascenso, es, es un tiempo, no solamente en un tiempo de vida, porque aquí ya entramos al terreno del proceso de reencarnación, que es uno de los tantos conocimientos verdaderos que fueron entregados, que fue manipulado también, incluso allá en Oriente donde se enseña, no se enseña de la forma correcta en lo que realmente es esta ley. Entonces el camino del espíritu es en reencarnaciones. En esta vida vamos a aprender una porción de la verdad, porque nosotros queremos llegar a la verdad. Oye, pero ¿cuál es la verdad? Yo quiero conocer la verdad. Y la verdad no la vas a conocer en una sola existencia, en una sola vida. La verdad la vas construyendo en la medida que van pasando los tiempos de tu existencia en diversas reencarnaciones. En esta encarnación vamos a aprender una porción de la verdad. En la siguiente aprendemos otra. Y cuando estemos en ese proceso de escala de ascenso, en un nivel mucho más avanzado, entonces ya habremos construido una porción importante de esa verdad. Y solo en ese momento es que podremos decir, oye, mira, ya comprendo los grandes misterios de la creación. Ya comprendo casi en su totalidad mi origen, ya comprendo casi en su totalidad quién soy, ya comprendo realmente cuál es mi propósito. Entonces, entender eso, por lo menos a mí, me quitó la ansiedad de no, yo tengo que saber todo ya, yo tengo que comprender todo ya. Yo ahora sé que lo que puedo entender, lo que puedo comprender, lo hago a mi nivel. Y para este nivel en que yo estoy, esas respuestas son suficientes por ahora. Pero evidentemente sé que el conocimiento se seguirá expandiendo, como se expande el universo. Entonces, claro, en la medida que yo vaya aprendiendo, reencarnando, obtendré más y mi espíritu va aprendiendo más. Y quizás en un futuro, lo que hoy entiendo del origen del ser humano, yo lo veré, bueno, por una forma de decirlo, ¿no? Porque quizás ni lo recuerde, pero el nivel de comprensión que tenga en ese momento será muchísimo más. Porque hay cosas que uno más o menos percibe, por ejemplo, eso que tú decías, no, yo nunca creí que el origen fuera de los monos o de una explosión, no tiene lógica, no tiene sentido. Y eso es un análisis lógico muy natural que surge, como por ejemplo cuando decimos, oye, yo no creo que estemos solos en el universo, un universo tan grande, tan lleno de planetas, de estrellas, es antiintuitivo pensar que estemos solos en el universo. Es antiintuitivo pensar que la figura del Dios que nos muestran en el Antiguo Testamento sea el Dios verdadero. Es antiintuitivo pensar que más allá de la vida no hay más nada. Es decir, esos cuestionamientos surgen porque va en contra de la intuición las respuestas que el mundo nos dio para explicar esos misterios. No son intuitivos y por eso nosotros seguimos buscando las respuestas. Porque por dentro la intuición, que es una herramienta, un recurso que tiene el ser humano para conectarse con el alma, nos dice, por ahí no es. Esa información no está completa.
ese conocimiento le falta algo, sigue buscando. Y esa carencia de lógica de las respuestas que nos dan es lo que nos tiene, no, nos tiene buscando. Y algo que te decía ahorita también, que el origen, identidad y propósito que nos enseña el mundo es caótico, y eso explica el comportamiento caótico del ser humano. ¿Qué pasaría si nosotros comprendemos que nuestro origen es no el caos, sino el orden luz, la ley equilibrada del universo, la programación para crear estrellas, sistemas, galaxias con una inteligencia y una sabiduría suprema? No como un Dios colérico, sino una fuerza inteligente, una inteligencia suprema que organizó todo lo que existe con leyes vivas que determinan los parámetros perfectos para que exista la vida del universo. Porque la ciencia, por ejemplo, no sé si has escuchado, habla del ajuste fino, ¿no? De los parámetros tan finos que se tuvieron que conjugar para que exista la vida y un planeta como la Tierra. Eso es uno de los No, no lo había grandes... escuchado, pero qué pena te interrumpo. No lo había escuchado, pero creo que tú hiciste un video Sí, recientemente de esto, hace poquito. sí, yo hice un video de eso porque es uno de los cuestionamientos más grandes de la ciencia sobre el ajuste fino. Es decir, ellos calculan cuáles son los porcentajes o las probabilidades para que, por ejemplo, la atmósfera de la Tierra tenga la densidad que tiene, la distancia de la Tierra al Sol, la forma en que están conformados los átomos, las partículas, es decir, todo, tú sabes que ellos lo calculan todo con la matemática. Y al calcularlo con la matemática les arroja unos porcentajes, pero de unas probabilidades absurdas para que eso pudiera surgir del azar. Y esa es una de las cosas, ¿no? Que demuestra, bueno, para ellos no lo demuestra porque tú sabes que la ciencia es un poco terca en ciertos aspectos, pero eso demuestra que detrás del ajuste, ¿no? De esos parámetros tan perfectos, hay una inteligencia que lo organiza. Por ejemplo, para crear este micrófono se necesita una inteligencia que ajuste los tornillos, los cables, no sé qué otros componentes tenga esto, yo no sé de electrónica, pero se necesita alguien que organice eso de una forma tan exacta para que cuando yo me ponga esto aquí, ustedes me puedan escuchar. Entonces, si para esto, que es tan sencillo en comparación con una galaxia, por ejemplo, se necesitó una inteligencia para crearlo, hombre, pues la lógica, la intuición que hablaba ahora te lleva a pensar que para una galaxia se necesitó una inteligencia todavía aún mayor, mucho más suprema para poder crear eso. Y no ese cuento de que todo proviene de una No del azar, explosión o... de la explosión y luego de que por azar se organizó todo. Entonces, cuando ya comenzamos a comprender que nuestro origen es esa inteligencia suprema, es ese orden cósmico dentro de la luz, entonces ya uno dice, bueno, si yo entiendo cuál es mi verdadero origen, yo teniendo ese origen, no debo tener un comportamiento caótico. Porque si tú, no sé si te ha pasado o a las personas que nos están viendo, cuando nosotros tenemos la fortuna, porque ya sabemos que en este mundo pasan cosas que no deberían pasar, pero cuando tenemos la fortuna que somos criados por nuestro padre, nuestra madre, y nos enseñan valores bastante positivos, y luego tú comienzas a crecer y de pronto en algún momento haces cosas que van en contra de los valores que tus padres te enseñaron, tú te sientes mal, como que, uy, eso no debía hacerlo, mis papás me van a regañar, eso yo nunca se lo voy a hacer ni a mi padre ni a mi madre, o sea, te sientes muy mal por haber violentado esos principios positivos que ellos te enseñaron. Y luego tu papá te llama a corrección, tú corriges y dices, no, mi comportamiento tiene que ser ejemplar o debe ser ejemplar dentro del albedrío que mis padres me permiten. Entonces con la creación pasa lo mismo. Nosotros nos comportamos bajo unos parámetros que van en contravía del origen del universo. Pero solo llegamos a este análisis si entendemos cuál es el origen. Si seguimos pensando que es el caos, pues claro, no. Si a mí me criaron unos padres irresponsables, sinvergüenzas, pues ¿cómo me voy a comportar yo? Lógico, voy a tener lo más seguro ese mismo comportamiento. Luego si entiendo cuál es mi verdadera identidad, que no es las bestias, sino que mi identidad luz es un espíritu que aprende, que cosecha memorias, que asciende. Entonces yo puedo tener la reflexión, oye, mi comportamiento debo controlar para que no sea instintivo y debo estar a la altura de lo que soy. Una creación luz, y las creaciones luz no se andan peleando en conflictos mundiales, no andan haciendo
no sé, cosas indebidas, no andan enfrentándose con sus semejantes, no andan destruyendo sus cuerpos con vicios. Esa es la reflexión. Entonces, si entiendo cuál es mi propósito, de que no es solamente irme a un cielo o un infierno, o morir y ya, como lo dice la ciencia, sino que el camino continúa en la eternidad del universo, yo puedo hacer la reflexión, primero decir, bueno, la vida es eterna, soy inmortal, voy a trascender. Primero, mi concepto de la muerte va a cambiar, no quiere decir que se me va a quitar el miedo de morir ni nada de eso, porque eso es natural hasta cierto punto, pero sí voy a entender que trasciendo. Y como trasciendo, mi futuro también va a depender de lo que yo sea hoy. Por lo tanto, voy a cuidar más mi existencia. Entonces, todo eso no lo reflexionamos como humanidad porque era lo que decía ahorita, no está el vacío del verdadero origen, identidad y propósito. En el momento que eso como humanidad lo comprendamos y entendamos cuál es la verdadera, el verdadero conocimiento de eso que somos, seguramente eso va a influir positivamente en esta humanidad. Será una nueva humanidad, ¿no? Como dicen algunos mensajes proféticos. Quería agregar eso para concluir esta parte del tema. No, no, Salim, muy interesante. Y no, y mira eso que como recalcando esa parte para aquellos de pronto que puedan, yo sé que todos los han sentido, eh, de esa bueno, curiosidad no, pero sí ese cuestionamiento. Tú ahorita lo remarcabas, necesitamos de reencarnaciones para comprender eso. Ahorita de pronto la persona que es en ignorancia porque el sistema así lo ha querido y esa persona tenga cuestionamientos, pero no quiera indagar por miedo, porque Dios lo va a castigar, porque la religión así lo dice, pero tiene ese espíritu. eh, entonces yo digo, bueno, esa persona también sea, o incluso tengo amigos que ellos han dicho, yo no puedo creer que o sea, tengamos solo esta vida para hacer una cantidad de cosas. Mire, el universo es grandísimo, se expande en ese mismo instante mientras hablamos se expande, entonces no puedo creer que haya una sola vida. La ciencia aún no ha descubierto las demás galaxias que existen, no han comprendido muchas cosas y nosotros solo tengamos esa vida para medio poder subsistir en un trabajo, bueno, el ciclo del sistema, el ciclo de la vida. Entonces, eso ya ahí no tiene sentido de que estemos en este mundo solo para cumplir un ciclo que a medida que vamos creciendo nos salen más interrogantes. Ya uno está en un trabajo, pasa tiempo, ya se aburre porque la monotonía del trabajo lo aburre y surgen esas cuestionantes, ¿qué hago yo acá? Se está yendo mi vida acá, no he logrado tal cosa, ¿por qué? Porque uno tiene internamente ese espíritu que sabe que algo no está bien, que es un espíritu explorador, que le quiere decir al inconsciente o a la mente de que despierta, indaga, pero a veces uno en la misma ignorancia prefiere eh, ignorarse a sí mismo. Pero yo sé que todos en algún momento han tenido que sentir esas cuestionantes a todo esto. Entonces el llamado es a que no, o sea, no pierden nada con explorar, no les va a pasar nada, no pierden nada. Eh, Pierden más bien si no se aventuran, pero bueno, eso ya es decisión de cada quien. Nosotros, digamos que poquito, mucho, ¿no? Hacemos nuestra labor, es tratar de lo que comprendemos, divulgarlo para que aquellas personas que tengan como esa semilla de escudriñar, pues lo puedan hacer. Entonces, ese es básicamente todo lo que hemos hablado ahorita y pues quería agregar eso, Salim. Y bueno, Salim, otro tema, pues tú me decías que no te gusta tanto el tema de recomendar libros, pero digamos que hay algunos que ya tienen, saben cositas, digamos los que ven tu canal, que son muchos, porque yo estoy empezando, entonces obviamente tengo poquitos seguidores, pero los que nos ven o tus seguidores que son muchos, deben haber muchos que te siguen, pero obviamente hay muchas cuestionantes o les interesa lo que hablan, pero quieren algo palpable, quieren algo, bueno, Salim me dice eso, pero ¿dónde puedo comprobarlo yo mismo? ¿Cómo empiezo? ¿Cómo armo mi rompecabezas para ver si de pronto Salim está en lo cierto o yo le puedo agregar algo más a lo que Salim de pronto ha pasado por alto? O puedo mirarlo de otro punto de vista, porque pues tú sabes que el tema del conocimiento o la verdad pues es ambiguo, es en todos lados, no,
y por eso se repartió en muchos conocimientos, muchas culturas. Bueno, no es que no me guste recomendar libros, porque de hecho a veces cuando me preguntan recomiendo algunos. Yo me he leído varios libros, no soy un asiduo lector, yo no es que me la pase leyendo, porque realmente, y bueno, yo lo he dicho en el canal, yo soy muy honesto, no es, o sea, leer no es de mis prácticas favoritas, aunque lo he hecho mucho por la necesidad de aprender, por supuesto, de conocer varios temas, pero no es el hábito que más disfruto. Yo tengo que ser sincero con eso, pero obviamente por la labor, porque me gusta difundir esto, hay que hacerlo. Y además que leer te ejercita la mente. Es muy positivo, muy positivo. Hay gente que le gusta más, hay gente que le gusta menos, pero por supuesto yo lo recomiendo. Eh, yo recomiendo leer de todo, o sea, de todo lo que te pueda aportar información, conocimiento, está bien que lo estudies y que lo leas. Ahora, ¿qué es lo que yo más recomendaría? Yo recomendaría que en la medida de lo posible las personas hagan un estudio profundo de los conocimientos ancestrales, de la mayor cantidad de culturas que puedan, de África, de Europa, de América. Cuando me refiero a culturas ancestrales es, por ejemplo, el conocimiento de la antigua Mesopotamia, lo que encuentren de la Atlántida, los conocimientos mayas, los conocimientos Hopi, lo que encuentren de África, historias de Europa, conocimiento ancestral de la India, que yo el conocimiento ancestral de la India era el que menos manejaba, conocía cosas y últimamente estaba aprendiendo, que he hecho algunos videos con un invitado que he llevado al canal que es bastante estudioso, Javier, ¿sí? Javier, sí, de Surfeando el Kali Yuga. Él conoce Sí, mucho sí. de esas culturas allá porque se ha dedicado a estudiar y por eso lo he invitado precisamente para aprender eso que yo pues no conocía tanto y él me ha compartido algunos libros que he estado leyendo. Entonces es importante conocer toda esa cosmogonía y cosmovisión ancestral porque dentro de eso, lo que hablábamos ahorita, están los conocimientos de la fuerza negativa que invasión, que hay que conocerlos porque si no los conozco, ¿cómo me defiendo? Y también están los conocimientos del contacto luz, que han sido esparcidos por todos los continentes. Además de eso, leer la Biblia, claro, hay que leer la Biblia. Es un documento histórico que tiene información importante, sabemos que tiene mucha manipulación, pero no por eso hay que dejar de leerla, hay que estudiarla para conocerla. ¿Por qué? Exacto, hay que estudiarla. Sí, No claro, leerla por leer, sino analizarla y cuestionarse todo lo que diga ahí, porque creo que todos los que estamos haciendo esos videos lo hemos expuesto, ¿no? Denunciamos que hay una manipulación ahí o acomodación de los textos. Entonces es muy importante eso, Salim. Y algo que me ha gustado ya para dejarte seguir, lo que tú has hecho se me olvida el nombre, el del canal Despiertas es el tiempo, con William, sí, eh, que analizando las traducciones con y Will que analizan, correcto. Entonces esa labor es muy importante porque yo por lo menos desconocía esa parte, entonces le abre a uno más la mente, como le da esa agilidad para uno no quedarse solo con la Biblia que está en la casa, sino venga, hay más herramientas y la internet nos las da, entonces es deber de nosotros hacer eso, entonces es analizar realmente. claro, sí, un estudio lo más profundo que se pueda del documento bíblico es importante. Además de la Biblia, los textos apócrifos que te aportan muchísimo, sobre todo el apócrifo de Enoch, el libro secreto de Juan. Eh, bueno, hay varios de esos, e incluso textos que son proféticos, como el Apocalipsis de Elías, el Apocalipsis de Pablo. La mayor cantidad de libros apócrifos que puedas leer, te los recomiendo, porque te amplían la visión, por ejemplo, de lo que está en la Biblia. Luego también hay libros investigativos que también son muy positivos, como los de David Icke. Eh, bueno, no sé, hay varios autores que ahora mismo se me escapan los nombres. Freicedo es uno de ellos, Eric von Daniken, las mismas crónicas de Akakor. O sea, todos los libros que tú puedas leer investigativos, todos te van a aportar. Todos te van a aportar. Porque eso de caer en sectarismo, de que no, solo puedes leer estos libros y estos no, eso lo hacen las religiones y eso lo hacen las sectas. Puedes leer lo que quieras y sustraer de ahí, hacerlo como un ejercicio de aprendizaje, un ejercicio intelectual, pero a su vez sustraer de esos conocimientos la información práctica que te ayude en la aplicación para que tú al final ese conocimiento te ayude a mejorar. Básicamente eso es lo que yo recomiendo, leer un poco de todo, estar informado siempre de lo que está pasando en el mundo, las noticias, ser una persona
activa en la reflexión constante diaria de lo que está ocurriendo, aprendiendo, informándose. Y bueno, y cada uno lo hará en el orden que así lo desee, comenzará por el libro de su preferencia, le dedicará el tiempo que determine, ya eso es libre. El camino de la búsqueda es totalmente libre, pero lo que sí recomiendo es que sea constante, sea permanente. Le dediques mucho o poco tiempo, que permanezcas en eso y ya verás que al final, al pasar el tiempo, vas a alcanzar una comprensión, ¿no?, mucho mayor en diversos temas. Entonces, eso es lo que yo recomendaría en el tema de la lectura. Claro, ¿no? Y que la constancia es importante porque si leemos, podemos analizar mucho, pero interrumpimos, pasa un tiempo, meses para tomar un libro, otro, tal vez se nos escapen cosas al momento de ir armando ese rompecabezas o pasar ese filtro que tú has dicho en tus videos, que tú tomas los libros, o sea, no eres cerrado a leer libros, sino los lees, miras, sacas lo bueno, si pasa por el filtro de pues, todos los mensajes de los que se han entregado. Entonces, sí, claro, no tenemos eso, si interrumpimos, pues vamos a carecer de identificar cuál es ese filtro. Entonces, es muy importante la constancia, es muy importante la constancia y creo que ahí está el punto más que todo. Mira que yo desconocía todo ese tema de los apócrifos, yo solo conocía la Biblia ya hace años por Neil, que primero lo conocía a Neil, como te dije, en el colegio, allá en Soledad, y bueno, en Barranquilla realmente, y luego vi que sacó el canal, porque yo en ese momento vivo en Bogotá, ya llevo 11 años acá, y desde ahí no he podido, no volví, y pues obviamente no pude seguir asistiendo a las charlas y a todas esas actividades que él organizaba, donde nos compartía estos conocimientos. Pero vi que sacó el canal Descubriendo y por medio de él fue que te conocí a ti y lo que ustedes han hecho eh, es muy bueno. Ustedes hablaban mucho de los apócrifos, entonces despertaba el tema de vamos a indagar en los apócrifos y claro, son muy reveladores. Yo me estoy terminando de leer el de Enoch y hay muchas cosas que aún vuelan la cabeza, son muy complejas de comprender y por eso era una pregunta que te hacía, por ejemplo, los libros para comenzar a leer, porque no sé si para comprender el libro de Enoch, porque sé que hay partes simbólicas, puede que haya algo de manipulación también, pero sé que de que hay un mensaje ahí positivo, lo hay. Y desde que iniciamos el libro, ahí hay una denuncia, eso está claro. Pero a medida que avanza, hay mucho, o sea, si uno no está muy pendiente, se puede perder. Entonces, eso es lo que, por eso la pregunta de los libros, es como para reforzar y saber, bueno, cuando yo lea el libro de Enoch o otro libro, saber que eso pasa porque por un libro que me leí me aclaró la mente y eso hace referencia a eso, más o menos, no sé si me hago entender. Sí, yo te entiendo. Lo que pasa es que establecer un orden es complejo y yo te lo digo por mi experiencia. Yo que recomiendo que comiencen leyendo lo que más les guste, lo que más les llama la atención. Si lo que te gusta es los ovnis, busca libros que hablen de eso. Si te gusta la historia, busca información sobre culturas ancestrales. Si te gustan los apócrifos, comienza por los apócrifos cualquiera. El punto es que establecer un orden de no, mira, primero este, después este, eso es imposible en el sentido de que no existe una cronología, un orden por el cual empezar y que de esa forma tú puedas comprender todo, porque no funciona así. De hecho, yo leí el libro de Enoch hace muchos años y, por ejemplo, algunas cosas que no entendía, yo las vine a comprender el año pasado o las comprendí ahora este año, en enero, en febrero, por ponerte un ejemplo. ¿Y por qué? Porque tuve acceso a otra información, por ejemplo, ahora que he estado estudiando un poco lo de las culturas de la India, entonces hay elementos de conocimiento que me encajan y yo digo, ah, bueno, ya entendí un poco más esto. Luego leí la Biblia, que la he leído varias veces, cosas que aún todavía no entiendo, y sé que a futuro algo voy a conocer o algo voy a comprender que me va a ayudar a encajar esa pieza. Leí el libro apócrifo de Juan, lo mismo. Hay cosas que he comprendido apenas hace meses y yo lo comencé a leer desde el año 2012, por allá más o menos, 13 años después. Entonces, por eso yo decía que el camino de la búsqueda no se termina. Tú puedes leerte hoy el libro de Enoch. No lo entendiste en una parte, no importa. Léetelo otra vez, sigue leyendo otras cosas hasta que tú vas encontrando las piezas que
que ensamblan en ese lugar para que puedas comprender. Abrirse es muy importante porque, por ejemplo, hay interpretaciones que se tienen del libro de Enoch desde el judaísmo. Yo me he puesto a escuchar canales de judaísmo, todo eso, y esa interpretación yo la tomo y dije, oye, sí, esto me encaja, porque se explica mejor en lo que yo había entendido, de lo que yo lo había entendido. He escuchado explicaciones desde el Islam, por ejemplo, desde el gnosticismo. O sea, hay tanta información que tú no te debes cerrar, sino que debes estar receptivo, ¿no? A que en cualquier información puedas encontrar algo, así sea muy pequeño, que te ayude a encajar. Pero esto es un proceso de años. O sea, esto no se detiene, no se termina. Es algo que no tiene un orden de que, bueno, primero empieza por la Biblia y si empiezas por la Biblia entiendes el libro de Enoch. Luego cuando entiendas la Biblia, el libro de Enoch, coges el libro secreto de Juan y lo vas a entender. No, eso no existe. Comienza por lo que más te guste, estúdialo en la mayor profundidad que puedas y si algo no lo entiendes, no importa, sigue adelante, pero sigue adelante aprendiendo y buscando, que en su momento va a llegar la información que te va a hacer comprender lo que hacía un año, 2, 3 años, 5 o 10 años atrás no habías entendido. Y quizás también, porque hay que entender eso, habrá cosas que no vamos a entender en esta encarnación, que era lo que te explicaba ahorita. La verdad se va expandiendo en la medida que nuestra existencia va avanzando. Habrá cosas que aprenderemos hacia el futuro. Y es así, quizás porque no tenemos ahora mismo el nivel de inteligencia, de comprensión para poder llegar a la profundidad que eso tiene y necesitamos más. Por eso, por ejemplo, tú y yo estamos hablando en este video y la gente que nos escucha de un camino de búsqueda. Y para nosotros temas como la vida extraterrestre, el universo, entender que hay una manipulación en la Biblia, son temas superados, son temas que no necesitamos mucho esfuerzo para comprender que eso es así. Pero hay miles de millones de personas que están en la religión que no van a poder entender eso en esta vida. Y no por eso son malos, no por eso son personas que son ignorantes o atrasadas, no, simplemente el impulso y el nivel de comprensión que tienen en su mente y en su espíritu en este momento no les da para llegar a comprender eso con la facilidad que nosotros podemos hacerlo. Como también nosotros en este momento hay cosas que no comprendemos y hay gente que está en la religión que sí lo comprende y no quiere decir que nosotros estemos atrasados. Simplemente ahora mismo no tenemos ese nivel de poder llegar a entenderlo. Como por ejemplo, tú y yo estamos aquí hablando de estos conocimientos y quizás nuestra capacidad de perdonar cuando nos hacen daño sea inferior a la de un evangélico que ahora mismo, bueno, ahora mismo no, porque no es domingo, el día que estamos grabando todo esto, pero cuando llegue el domingo estará en la iglesia y uno lo ve como que, oye, mira, ese todavía creyendo en Jehová. Pero ese que está ahí rezándole a Jehová es capaz de perdonar con mucha mayor efectividad que lo podemos hacer tú y yo. Y eso es más importante que saber que Jehová no es Dios. Ese es el punto también de la búsqueda. La búsqueda no es por intelecto, no es porque yo me haya leído todos los libros. La búsqueda te debe llevar a un crecimiento espiritual, que eso es lo que al final enseñaba Jesús. Si yo me leo 20 libros y todavía no soy capaz de perdonar, no es suficiente. Pero si yo me leo uno solo y ese me hace entender que debo perdonar aquello que me hace daño y lo logro, ese con un solo libro ha avanzado más que el que se leyó los 20 libros. Ese es el punto aquí también del camino de la búsqueda. El camino de la búsqueda se mide, por llamarlo de alguna forma, por el crecimiento mental y espiritual, no por el crecimiento intelectual. Por eso cuando los apóstoles le decían a Jesús, ¿quién es el más grande de todos nosotros? Y él decía, el que se humilla, el que llega de último, el que le sirve a los demás, el que le sirve la comida a los demás y se sienta de último a comer. Ese es el más grande. No es el que más sepa, ¿no? Porque ahí estaba Judas, que era el que más intelecto tenía y fue el que lo traicionó. Entonces eso deja una enseñanza también. Esa enseñanza se la dejó Jesús a los apóstoles para decirle, el que se humilla será exaltado. Y no humillarse de dejarse pegar o de dejarse, no. Él estaba hablando realmente de esa humildad espiritual que es la que realmente muestra la grandeza y no el que sabe mucho. Eso también es importante recalcarlo. Quería agregar eso en lo que estábamos hablando. ¿No? Y Salino, muy importante y créeme que muy revelador. Eso es muy revelador porque mucha gente que vea eso, que de hecho ese es el objetivo. Creo que no solo de tu canal, sino de muchos, el de Neil.
también es mi granito de arena aporto con eso también, es eso, tomar todo, mirar qué nos sirve y aplicarlo, porque obviamente si un libro dice golpea a tu prójimo, no lo vas a hacer, pero si el libro dice palabras como el Cristo perdona a tu prójimo, aunque ese te haya hecho lo peor, eso es lo que nos tenemos que quedar. Y con muchas cosas, como tú decías, ya nosotros, para nosotros es más fácil porque es más superado, ya lo asimilamos y lo sabemos. El tema de que hay una manipulación y que hay seres acá que nos tienen controlados o nos tienen en ignorancia, digámoslo así. Pero eso no es todo. Hay otras cosas más que debemos de comprender, porque o sea, el ser humano, la humanidad, la existencia misma es tan compleja que necesita que la redescubramos para nosotros comprender muchas otras cosas más. Y no podemos quedarnos solamente con el planeta Tierra o con ese plano. Hay algo mucho más allá que está esperando que nosotros lo redescubramos. Y creo que ese es el llamado para todos, porque ese es el objetivo, ¿no? Ahorita estamos con un manto que no nos deja ver, pero nos los quitamos y vamos a comprender muchas cosas. Y ya el planeta se nos va a quedar tan pequeño, las organizaciones que están acá se nos van a pasar a otro plano, ya las vamos a ignorar, ya ni existirán, pero nosotros como humanidad seguiremos, pero necesitamos comprender todas estas cosas. Y eso es muy importante, eso que tú añades, tomar todo, o sea, leer todo lo que sea, tomar lo bueno, y creo que no lo pudiste haber dicho mejor, Salim. Y bueno, ya una última cosa, no sé, algo que quieras añadir, pues a mí me gusta mucho el tema, pero no sé tú qué piensas o cómo lo manejas en cuanto, eh, bueno, si bien hay películas que nos muestran muchas cosas que suceden en el mundo y nosotros lo vemos como ficción, un ejemplo, el tema de los extraterrestres, películas como Prometeo que nos hablan de la manipulación que ha habido en el ser humano por otros seres y todo eso, o a la música. ¿Qué opinas de eso o cómo lo ves? ¿Qué me puedes decir o qué mensaje puedes dar de eso para las personas que tal vez también busquen en la música o no solamente en libros o en videos con nosotros, sino que, no sé, están un domingo viendo películas con su pareja, su familia y digan, uy, eso se parece a esto y empiezan hasta por una película o por una canción a cuestionarse muchas cosas. Sí, de ahí también se sabe, ¿no? Que hay mensajes que se han encriptado, o algunos son un poco más directos, en películas, en canciones, por algunos directores de películas o artistas en la industria de la música que quieren enviar un mensaje que por lo general estas industrias no permiten que se haga, sin embargo, son más astutos y lo saben camuflar, ¿no? Y algunas personas se dan cuenta. Por supuesto que esos mensajes te pueden servir, ¿no? Para tener una idea de algo que tú detectas que el sistema o la élite que controla, pues no quiere que tú sepas y que al final lo muestran en ficción, como para generar ese efecto de que si nosotros lo vemos en una película de ficción, quiere decir que es irreal. Pero quien tenga digamos que una información o una investigación sobre, bueno, varios de estos temas que hemos hablado, se puede dar cuenta de que realmente la película está haciendo una referencia a algo que ocurrió en el pasado, como por ejemplo el tema extraterrestre que tú mencionabas, y que al final nos lo quieren mostrar como ficción, pero la película está mostrando algo que realmente pasó. Pero eso solo lo puede descubrir el que analiza y el que logra hacer el enlace de eso que está viendo en la película con un evento que, por ejemplo, puede estar descrito en un libro o en una cultura ancestral. Ahí se pueden sustraer mensajes. Ahora, utilizar las películas o las canciones como fuentes de investigación solamente no lo recomiendo porque no... O sea, la película te va a mostrar algo, una parte, una canción te puede mostrar una parte, pero eso debe ser un complemento, no debe ser la base de mi investigación. Como, no, mira, yo me voy a informar del tema extraterrestre viendo películas. No lo recomiendo. Utilízalo como un elemento extra, como para, de forma audiovisual, tú ves una representación de algo que pudo haber ocurrido y la película te lo está mostrando de alguna forma. Pero sí, no, está bien, o sea, porque incluso en algunas sectas o religiones se sataniza la música, las películas para que tú no las veas, porque eso es música del mundo, películas del mundo y eso es satánico.
No hay que verlo. Hay series, por ejemplo, de Netflix que también tienen información muy interesante y hay que ver en el tiempo que cada uno determine. Por ejemplo, yo no soy mucho de series porque, no sé, me estresa un poco tener que ver algo tan extenso, ¿no? De 3 temporadas con 20 capítulos, entonces no me da el tiempo para yo sentarme allí, verme la primera temporada, 20 capítulos, la otra. Me acuerdo que cuando estábamos en las cuarentenas fue el tiempo donde más vi series porque estábamos todo el tiempo en la casa. Entonces, ahí sí, pero yo soy más de película. Yo soy de sentarme la hora y media, 2 horas máximo que dura una película y listo. Ya me pongo a hacer otra cosa, pero verme una serie me cuesta un poco más. Pero sé que hay unas que sí tienen su mensaje. Entonces sí, es recomendable también ver ese tipo de contenido. Sí, bueno, digamos que la pregunta era más porque a mí a nivel personal hay una agrupación que se llama Mago de Oz, no sé si la has escuchado, de No, España, es como folk, heavy metal. Em, yo cuando hace muchos años recién estaba descubriendo esto, que para mí era alucinante y todo eso, descubrir que el Dios que en teoría la humanidad creía no era el Dios y todo eso. Entonces estaba en esa época y conocí al grupo y ellos tienen una canción que se llama Finisterra y hay una parte donde hay un diálogo entre Dios y el diablo. Entonces Dios le dice al diablo que hagamos un pacto de libre albedrío, donde le va a dar, el diablo le dice, listo, yo les voy a dar progreso, armamento y civilización y repartámonos las almas y todo eso. Entonces empezó a encajar esa parte de lo que dice la letra con lo que yo estaba en ese entonces descubriendo, que ya cogía el sentido de más o menos por qué, porque uno siempre se cuestiona, bueno, eso está pasando, pero ¿por qué está pasando? Entonces uno dice, bueno, ellos necesitan de nuestras almas para lo que sea, para alimentarse, para no dejarnos progresar, para sea cual el fin que sea, pero necesitan que nosotros espiritualmente no avancemos y caigamos en una doctrina en el que nos tengan controlados. Y la canción lo describe, entonces yo cuando vi eso fue muy revelante y tienen muchas otras más canciones, por ejemplo otra que se llama Satania, que eso lo sacan, creo que tú has leído del libro Urantia. Entonces, porque la Tierra creo que se llama Satania, para el libro Urantia, el nombre del planeta Tierra es Satania. Y no, creo que es Urantia. eh, En el libro Urantia la Tierra se llama Urantia, por eso se llama el libro así. Es lo que dice el bueno, libro. hay algo, o no sé si es la orbe donde se encuentran, porque hablan de las esferas, Ah, puede pero ser que sea otro. hay una que le llaman, bueno, Satania y ellos dicen, hoy en Satania están sus pensamientos programados están. ¿Sí? Entonces hacen énfasis a ese álbum fue grabado en el año 2000 y se adelantó una cantidad de tiempo en el futuro porque en ese entonces los ordenadores no estaban aún comercializados en los hogares y se adelantaba lo que se venía, que ya uno no se iba a ver con las personas, sino todo iba a ser programado. Bueno, ahorita los computadores han pasado un poco a un segundo plano porque están los celulares, pero el mensaje ha sido más o menos el mismo por medio de la manipulación de todos esos seres que nos han entregado todas esas cosas. Entonces, ahí yo le veo esa relación y sí, no tomarlo como un tema de investigación, pero sí como para ir relacionando cosas a lo que te digo, de pronto tú sientes que algo no está bien, dudas de algo y tal vez en una película, en una canción, en un pedazo de la letra, te ayuda a comprender esa duda que tienes y te ayude pues a buscar un poco más. Sí, sí, se puede siempre aprender de algo. Si estás atento y hay algún mensaje por ahí, lo puedes tomar. No, yo nunca he escuchado esa agrupación. De pronto porque no es mi género favorito, no, nunca lo había escuchado. Pero en todos los géneros puede haber, hay artistas, ¿no? Que meten algún mensaje ahí como para concientizar. Donde más lo he escuchado porque es uno de mis géneros preferidos es dentro del hip hop, el rap. Ahí también hay letras muy profundas, ¿no? Que hablan de diversos temas. Hay mucha conciencia, Sí, ¿cierto? sí, hay artistas que ahí plasman historias de su vida, cosas que pasan en el mundo. Entonces es un género que siempre me ha gustado bastante. El hip hop, el No, rap. incluso por ese lado nos podemos meter por el lado de Cancerbero también. Sí, Cancerbero del también. lado muchas son muy reveladoras también. También hay Entonces, algunos mensajes en su letra, sí.
a lo que voy con eso, Saline, es que de pronto no tomar todo como distracción, que voy a escuchar esa canción o ver esa película como distracción, sino ver que la persona que está, o bueno, la organización, el grupo, lo que sea para bien o sea para mal, está tratando de transmitir algo. Es donde tiene uno la responsabilidad de mirar cómo lo toma, porque hoy en día tú sabes el reggaetón no transmite nada bueno y eso es, ya tú sabes de dónde viene eso y cuál es el fin del reggaetón y la idea es eso, que la gente sepa qué escuchar y qué interpretar, porque O no sea, todo tampoco tiene que... depende también del tipo de reggaetón, porque pasa con todos los géneros. Lo que pasa es que, ¿qué pasa con el reggaetón? Hay canciones que pueden tener un mensaje, porque las hay, depende del artista. Si hablamos del reggaetón comercial, ese sí es basura. Ahora, se sabe Sí, ese sí, claro. que el ritmo del reggaetón mueve ciertas ondas cerebrales que pueden generar, ¿no?, ciertos impulsos en el ser humano. Pero lo mismo pasa con el rock, lo mismo pasa con el heavy metal, lo mismo pasa con, por ejemplo, dentro de lo que es el pop, cuando son estas canciones demasiado tristes. O sea, comienzan a mover una emocionalidad que en exceso no es positivo. Eso pasa en toda la música, en toda. De hecho, la misma frecuencia musical cambió. A mí siempre se me olvida el dato del número de los hercios. Antes estaba en un porcentaje de hercios que era mucho más sano para las frecuencias cerebrales. Luego esto lo cambiaron, creo que a mediados del siglo pasado. Y ahora toda la música, todos los géneros vienen en ese porcentaje de hercios que influye en la frecuencia cerebral. Todos los géneros, todos, desde la balada, el rock, el pop, el reggaetón, todo, viene en eso. Entonces, ahí lo que uno primero debe saber eso, ser consciente de eso, y tratar de escuchar una música que te aporte algo, ¿no? Te aporte algo. A mí, por ejemplo, no me gusta la música comercial. Yo, como te decía, yo escucho rap, hip hop, a mí lo que más me gusta es la música urbana, pero no es que yo me pase todo el día escuchando eso. Tengo momentos y me gusta la música que tenga alguna letra, algo que me aporte algo, no sé. Pero eso sí, hay música basura en todos los géneros. Solo lo que pasa es que en el tema del reggaetón, como es la más comercial, es donde la letra es bastante sugerente, ¿no? En el tema de la sexualidad, la ponen en las discotecas. Es el género que ahora mismo el sistema está utilizando para destruir. Pero en su momento lo fue el rock. Utilizaban el rock para destruir y fomentar el tema de los estupefacientes. No sé si fue en los años 60, años 70. Es decir, cada género tiene su época. En su momento, no sé, utilizaron el pop en los años 90, en los años 2000, sobre todo el pop que pegó muy fuerte. Ahí lo utilizaron también para meter su mensaje. Ahí donde fue el boom, por ejemplo, de Shakira en el tema de Colombia, el pop, el rock en español. Entonces, ahora están utilizando el reggaetón. Entonces, está la sensación, porque eso lo he visto en muchos Se no, de volvió una que tendencia. sí, está la tendencia, pero está la sensación en el mundo este de la conspiración y todo esto, no, de que el reggaetón es el más malo o es el diablo, no. Es igual a todos, solo que en este momento están utilizando ese género para enviar un mensaje. Pero con el rock lo hicieron con el pop y lo harán después, dentro de 10 años, lo harán con otro género. Lo hicieron con la electrónica también, para fomentar estupefacientes, que no puedo mencionar los nombres aquí, pero las pastillitas esas que te hacen alucinar. Entonces, esto lo digo para que entendamos que la industria musical es una sola. Hoy le toca a la música urbana ser el medio por el cual ellos están utilizando su esquema de manipulación, pero luego será otra. Entonces, claro, ¿por qué lo digo? Porque también ocurre un fanatismo, ¿no? De que si yo veo a alguien que escucha reggaetón, no, ese no está en nada. Yo como me escucho rock, esta es la mejor música. No, es que lo han hecho igual con todo. O el otro como escucha pop, no, esta es la mejor. Es igual. O sea, es igual. La frecuencia está en todas. Entonces, aquí lo que hay que hacer es cuidarse en general de la industria musical, de los mensajes negativos y las frecuencias negativas. De la industria, Es la exactamente. industria, no es el género, es la industria musical. Eso es importante que se tenga en cuenta. Lo digo porque un colega acá de YouTube que también maneja estos temas, bueno, temas similares, él me estuvo comentando que tuvo una polémica una vez porque le dijo a un seguidor, no sé, que le preguntó, oye, ¿cuál es tu música favorita?
Y él le comentó, no, y dentro de eso, a mí me gusta escuchar reggaetón. Le dijo, ¿y para qué fue eso? Le dijo, no, tú cómo escuchas eso, si eso es horrible, que no sé qué. Y yo le decía, pero, o sea, ¿y él qué escucha? Escuchará pop, escuchará balada, escuchará merengue, salsa. Y al final el mensaje lo han transmitido por todos lados. ¿Tú crees que en la salsa no hay músicas que incitan a la infidelidad, por ejemplo? O no hay Sí, música claro, que en todo, incitan, todo. todo, todo, sino que, ajá, como ahora está de moda el reggaetón, entonces ese es el que hay que impulsar para que la gente se destruya. Y sí, y la mayoría de las letras del reggaetón son horribles, pero como en todo, hay algunas que puedes tú sustraer algo, ¿no? Alguna reflexión, porque las hay, que yo las conozco, como lo hay en el rock, como tú me mencionas ahorita, porque el rock también se sataniza. No, eso lo escuchan los Claro, satánicos. de hecho, sí, de hecho mi música favorita es entre el heavy metal y el black metal. Y cuando yo estaba adolescente pasando adulto, gente que me miraba de niño con ternura cuando ya me veían que me gustaba ese tipo de música, ya me satanizaban, no ande con él. Y uno dice, pero ¿por qué? ¿Por qué la sociedad es hasta hipócrita? Y bueno, surgen muchas cosas, pero es culpa de todo ese mismo, Claro, de claro. esa industria. Sí, es la industria en general. Dentro del rock pasó y bueno, eso pasa con todos los géneros. El punto aquí es no fanatizarse ni con ningún género ni con la industria musical. Es sustraerse de todo eso. Si te gusta un género, pues bueno, escúchalo de vez en cuando, no te vas a ir al infierno. Pero tienes que ser consciente que por ahí se envían mensajes y tienes que ser capaz de detectar tanto el positivo como el negativo y no dejarte influenciar. Ese es el reto en el tema de la industria como tal. Claro, y ahí la reflexión a eso sería, Salim, ya encajando con algo que tú decías en otro video, es, han habido tiempos en que la industria, digamos, metámonos ya para cerrar con la industria musical nos ha presentado durante décadas, una década en específico, diferentes tipos de música para promover algo. Si nos vamos a los 90 para promover lo de los hippies y todo eso, las pastillitas y demás, y bueno, las sustancias y todo eso. Otras épocas donde más se promovía la electrónica, en su momento el rock para lo mismo, para satanizarlo, y ahorita el reggaetón para lo que tú decías, destruirnos con el tema de, ya sabemos que es más destrucción sexual y todo lo que hay diversidad ahorita mismo basado en eso, en la sexualidad. Así es, esa es la lectura general de lo que ha hecho la industria de la música en el tiempo como tal. Bueno, Salí, entonces yo creo que no te quito más tiempo. Te agradezco mucho por estar acá. No sé si quieras darle algún mensaje a las personas que nos vean, No, ya para terminar. agradecerte primero a ti por invitarme aquí a tu espacio. Ha sido una charla muy amena. Y bueno, estamos abiertos, ¿no? A que si de pronto en el futuro quieres tocar otro tema, pues por supuesto acá estaremos para compartir con todos ustedes. Y nada, enfatizarle siempre que el camino de la búsqueda debe ser permanente, continuar, seguir aprendiendo, y es un camino que es de por vida. El aprendizaje nunca se detiene, siempre vamos aprendiendo cosas nuevas. Y ser fieles a eso nos va a permitir que en la medida que el tiempo avance, vamos a ir descubriendo cosas que antes no entendíamos y que luego vamos a decir, oye, yo antes cómo no entendía eso si es tan sencillo. Y de eso se trata el aprendizaje humano. Así que muchas gracias a todos y nada, por acá de pronto nos veremos en otra ocasión. Claro que sí, Salín, muchísimas gracias y gracias a todos por vernos y espero que hayan captado la idea del mensaje que más que todo Salín con sus conocimientos nos ha dejado. Así que nos vemos en un próximo video. Chao.